Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Bermúdez Rodríguez. Soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El tema que me correspondió es columna cervical y columna dorsal. Entonces comenzaremos por la columna cervical. La primera proyección que tenemos se llama AP axial. La tomamos en un chasis de 8 por 10 pulgadas. La parte superior de este chasis se ubica a la altura del borde superior del pabellón auricular. El rayo central debe ir dirigido con una angulación cefálica entre 5 a 10 grados a la vértebra C4. Algún diagnóstico para esa proyección puede ser una contusión, un dolor o algún traumatismo. La posición del paciente debe ser en bipedestación o en decúbito supino. La espalda debe estar apoyada en el buque mural. El plano sagital del paciente debe quedar paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Los hombros y las crestas ilíacas, estas deben estar ubicadas a la misma altura y los pies deben ir separados, esto para soportar equitativamente el peso del cuerpo. La posición de la estructura, el eje longitudinal de la columna cervical debe estar paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural o con la línea media de la mesa. Debe haber una extensión moderada de la cabeza hasta que el cuerpo de la mandíbula quede a la misma altura de la base del cráneo. También deben estar los ángulos mandibulares a la misma altura. Algunos criterios de evaluación para esta proyección deben estar claramente visibles desde la base del cráneo hasta la unión, esto desde la séptima vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Se deben ver claros los cuerpos vertebrales de C3, C4, C5, C6, C7 y la primera vértebra torácica. El cuerpo mandibular y la base del cráneo deben estar superexpuestos con el atlas y el axis. Se deben ver los espacios de los discos intervertebrales abiertos, las apófisis espinosas equidistantes con los pedículos. La tráquea debe estar superexpuesta con el esófago, esto cuando no hay ningún trauma en la columna cervical y el tejido blando. Tenemos otra proyección que es la lateral con tracción. Esta igualmente la tomamos en un chasis de 8 por 10 pulgadas. La parte superior de este chasis debe quedar a la altura del borde superior del pabellón auricular y la marquilla del chasis debe estar ubicada hacia la parte anterior del paciente. El rayo debe ser dirigido perpendicularmente a la vértebra C4. El diagnóstico para esta proyección puede ser una contusión, un dolor o algún traumatismo. La posición del paciente debe estar en bipedestación. El plano coronal del paciente debe estar ubicado paralelo y alineado con el eje vertical del buque mural. Este preferiblemente debe estar del lado izquierdo del paciente para que esté en contacto con el buque mural. La estructura, el eje longitudinal de la columna cervical debe estar paralelo y alineado con el buque mural. Debe haber una extensión moderada de la cabeza del paciente. Esto es para evitar la superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de la columna cervical. Para esto el paciente no debe elevar los hombros. El paciente podría sostener un galón en cada mano, esto para generar una leve tracción, esto para que los hombros se bajen y se pueda observar la unión de C7 y de T1. También debe haber una extensión moderada del cráneo del paciente hasta que los cuerpos mandibulares queden a la misma altura del hueso de la base del occipital. Los criterios de evaluación para esta proyección como todos deben ser claramente visibles las 7 vértebras cervicales desde la unión C7 y la T1, los espacios intervertebrales de perfil. Debe estar el cráneo extendido de tal forma que las ramas de la mandíbula no se superpongan sobre el atlas y el axis y el hueso ioides. Se deben ver las apófisis espinosas, las ramas mandibulares superpuestas, los ángulos mandibulares también superpuestos y el tejido blando. También tenemos otra proyección que es la AP odontoides boca abierta. Esta también la tomamos en un chasis de 8 por 10 pulgadas. El centro del chasis debe estar al nivel de la comisura. El rayo central debe estar dirigido perpendicular al centro de la boca abierta a la úvula. Un diagnóstico para esta proyección también puede ser un traumatismo, una contusión o algún dolor. La posición debe ser en bipedestación o decúbito supino.
El plano sagital del paciente debe estar paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. La posición estructura, el eje longitudinal de la columna cervical debe estar paralelo y alineado con respecto a la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Se le pide al paciente que abra la boca tanto como pueda y que luego ajuste la cabeza. Esto para que la línea que va desde la catión hasta la apófisis mastoide quede perpendicular a la mesa del el buquimural. Los criterios de evaluación para esta proyección, como todos, tienen que estar claramente visibles algunas estructuras en esta ocasión, como son el atlas, el axis, cuando la boca esté abierta, la apófisis odontoides y la articulación entre C1 y C2. No debe superponerse el cuerpo del maxilar sobre la apófisis odontoides. Debemos observar las ramas mandibulares equidistantes de la odontoides y el tejido blando. Tenemos otra proyección que es la AP, odontoides con boca cerrada. Esta también la tomamos en un chasis de 8 por 10 pulgadas. El centro del chasis debe estar ubicado a la altura de la sínfisis mentoniana. El rayo debe ser dirigido perpendicularmente, rozando la sínfisis mentoniana. Algún diagnóstico para esta proyección puede ser por una contusión, dolor o algún traumatismo. La posición del paciente debe estar en decúbito supino. El plano sagital del paciente debe estar paralelo y alineado con la línea media de la mesa. La posición o estructura del eje longitudinal de la columna cervical debe estar paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Algunos criterios de evaluación para esta proyección es que deben estar claramente visibles las apófisis odontoides dentro del foramen magno, la sínfisis mandibular, la ausencia de rotación de la cabeza y el cuello, los ángulos mandibulares a la misma altura y el tejido blando. Continuamos con la columna dorsal. Tenemos la primera proyección que es AP de columna dorsal. Esto lo vamos a tomar en un chasis de 11 por 14 pulgadas. El borde superior de este chasis debe ir 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. El rayo debe ser dirigido perpendicularmente sobre la vértebra T6 en el centro del chasis. Algunos diagnósticos para esta proyección podrían ser traumatismos, dolor o escoliosis. La posición del paciente para esta proyección debe ser en bipedestación o en decúbito supino. El plano sagital del paciente debe estar paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buquimural o con la línea media de la mesa. También debe tener los pies separados, esto para soportar equitativamente el peso del cuerpo. Las crestas ilíacas y los hombros deben estar a la misma altura y la espalda debe estar apoyada en el buquimural o la mesa. En la posición estructura, el eje longitudinal de la columna dorsal debe estar paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buquimural o con la línea media de la mesa. Para esto se le solicitará al paciente que suspenda la respiración. Algunos criterios de evaluación para esta proyección: debe verse claramente toda completa la columna dorsal desde la vértebra cervical número 7 hasta la primera vértebra lumbar. Las apófisis espinosas deben aparecer en la línea media del paciente. La columna dorsal alineada en el centro de la radiografía. Los cuerpos vertebrales y los respectivos espacios intervertebrales y el tejido blando. También tenemos la proyección lateral de columna dorsal. Esta igualmente la tomamos en un chasis de 11 por 14 pulgadas. El borde superior de este chasis debe estar 3 centímetros por encima de la parte superior de los hombros. El rayo debe ir dirigido perpendicularmente a la vértebra T6, entrando por la parte lateral. Algún diagnóstico para esta proyección puede ser traumatismo, dolor o escoliosis. La posición del paciente debe estar en bipedestación o en decúbito lateral, preferiblemente del lado izquierdo, para que quede en contacto con el buquimural o la mesa. El plano coronal del paciente se ubica paralelo y se alinea con el eje vertical del buquimural o con la línea media de la mesa. Si el paciente está en bipedestación, debe separar sus pies, esto para soportar equitativamente el peso de su cuerpo. Las crestas ilíacas quedan superexpuestas y los bordes mediales escapulares también quedan superexpuestos y perpendiculares al buquimural o a la mesa. Los hombros se posicionan en la misma altura
y los antebrazos se entrecruzan por encima de la cabeza sujetando los codos. En la estructura o la posición, el eje longitudinal de la columna dorsal paralela y alineada con el eje vertical del buquimural o la línea media de la mesa. El paciente en decúbito lateral se le solicitará que flexione las piernas para una postura confortable en lo posible. El paciente entrelaza sus manos por detrás de la cabeza y se le pide al paciente que suspenda la respiración. Los criterios de evaluación para esta proyección es que se deben ver claramente las vértebras con claridad, las costillas y la sombra pulmonar. El contexto de la columna dorsal se debe incluir C7 y L1. También se deben ver las costillas superexpuestas por la parte superior para indicar que el paciente no está rotado y el tejido blando. Muchas gracias.